Londres es una ciudad que engancha por muchas razones, por eso se quedó a vivir aquí, tras una temporada de prueba, la fotógrafa zaragozana Arantxa Alcubierre. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Igualmente, encantado de conocerte lo primero. Igualmente, Dani. Y lo segundo, cuéntame, aragonesa, ¿de dónde eres tú, Arantxa? Pues soy de Zaragoza, del barrio de Las Delicias, bueno, de Monsalud. Y nada, siempre he vivido allí. ¿Y qué se te perdió en Londres? ¿Cómo decide una zaragozana de Delicias venir aquí a Londres? Hombre, perderse, no se me perdió nada, pero vine principalmente pues porque quería estudiar fotografía, quería mejorar el inglés y pues por vivir una experiencia nueva, conocer a gente. ¿Y esta es tu casa? Sí, número 5. ¿Número 5? pasar? Venga, ¿Sí? si nos invitas. Claro, sí, pasar. Vamos. No te puedes quejar de casa, ¿no, Arantxa? No me puedo quejar. La verdad es que con el poco sol que hace en Londres, los pocos días que sale el sol aquí se agradece un montón, porque con las ventanas tan grandes que tenemos y todo, está muy bien. Y la decoración, veo muchas fotos, supongo que serán casi todas tuyas. Pues sí, la mayoría son mías. Por ejemplo, esas dos de ahí son aquí en Londres, al poco tiempo de venir, el típico autobús de aquí. Los rojos estos de 2 pisos, la de abajo es de Brick Lane, una zona que me gusta mucho. Y estas de aquí pues son de algún viaje que hemos hecho con amigos y demás. Me gusta mucho fotografiar a gente, cómo se ganan la vida, las casas donde viven, qué es lo que hacen en su vida cotidiana. Y sí, aquí hay algunas fotos de esas, podéis ver, pero si queréis os puedo enseñar alguna más. Si venís para aquí, para el estudio, te puedo enseñar alguna fotografía de pues algún trabajo que he hecho. Y en España lo que suelo hacer bastante son reportajes de bodas, en Zaragoza principalmente. Pues siempre pretendo que sea un poco más natural, que capte la esencia del día. ¿Y ellos cómo se lo toman cuando les dices, pues ahora besaros, ahora cogeros de la mano y andáis por aquí? Sí, pues lo de ahora besaros no tengo que decir mucho, porque ellos solos ya se besan. A veces tengo que decirles, cortaros un poquito, por favor, pero no, muy poco les tengo que decir que hagan cosas, pues eso típico de caminar o ahora subir por aquí, bajar por estas escaleras y tal, pero intento meterme por el medio lo menos posible. Pues ahora estamos en una calle que se llama Exmouth Market. Pues a la hora de la comida, como podéis ver, está llena de tenderetes con comida y la gente pues viene aquí a hacer fila para pillarse pues un perrito caliente, comida tailandesa. Son muy civilizados, el tema de las filas las llevan como muy ordenadas. Ah, sí, y ellos hacen fila aunque no sepan para qué. Ellos ven una fila y hay que se plantan, siempre. Les encanta, ¿no? Sí, se lo pasan pipa. Yo creo que es poco cultura un poquito diferente. ¿Se echan de menos los amigos y amigas de Zaragoza? Sí, claro, por supuesto. Hablamos mucho por teléfono, por email, pero siempre hay algún ratito igual que dices, pues ahora quedaría a tomar un café con esta, quedaría con otra, pero bueno. Algo muy típico es eso, lo de las postales de Navidad, las venden aquí sobre todo en las iglesias y luego destinan el dinero pues a las charities, pues para ayuda para niños y demás. Bueno, es una cosa que me gusta porque la verdad es que con el tema del email, de internet, se pierde un poco la tradición de felicitar las Navidades con postales. ¿Cuál es la que más te gusta? Pues he visto esta de la granja, que me ha gustado, pero esta en blanco y negro también me había gustado bastante, así que creo que me voy a coger un par de estas. ¿Queréis alguna vosotros? Venga, cógenos una, ¿Sí? Nosotros también. Vale, pues estas dos. Can I take those two? Pues él es David, es mi chico. Hola, ¿qué tal? Encantado. David. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿De dónde eres tú, David? Yo soy de Salou, de Tarragona. Tarragona, Salou, el segundo Zaragoza casi. Sí, prácticamente de segundo Zaragoza. Eso dicen, sí. ¿Y cómo os conocisteis? Pues yo trabajaba en un pub por entonces, bueno, trabajaba en varios sitios, pero los sábados por la noche ayudaba a un amigo en un pub y ahí apareció ella con unas cuantas mañas y nada, Pues bueno, estuvimos un tiempo a distancia y luego él no se pudo resistir a Zaragoza y dijo, me tengo que ir a Zaragoza. Chicos, y a pesar de que aquí tiene muy mala fama la gastronomía, vemos que en este sitio no, ¿no? No, aquí este es uno de mis sitios favoritos, es un gastropub, es el primer gastropub que hubo en Londres y bueno, es como el típico pub, pero la diferencia es que es también restaurante, es comida así un poco mediterránea y bueno, si por ejemplo aquí nuestros filetes de carne, pan de hamburguesa, pero... Y si te tienen que dar a elegir entre este bocadillo y nuestras tapitas del tubo de la Plaza Santa Marta, ¿con qué te quedas? Con las tapas, con nuestras tapas, 1000 veces antes que esto, claro que sí. Además el sitio, el ambiente, la gente, nada que ver. Me quedo con lo de allí.
Bueno, pues que aproveche. Empezamos, ¿no? Venga, Acá. Muchas gracias. Estamos en Somerset House y como ves, para Navidad siempre ponen una pista para patinar sobre hielo, es algo muy típico aquí. Ya ves, la gente viene por la tarde, por la noche, a cualquier hora del día. Tiene mucho encanto además porque el marco la verdad es que es incomparable. Sí, es muy chulo, es un edificio muy chulo. Vemos que hay gente que se mete unas castañas importantes. Sí, ha habido una ahí que se acaba de caer un poco. Y bueno, sí, el edificio es muy chulo, pertenecía a la Marina inglesa y han grabado varias películas aquí también, ha sido escenario de películas. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight. Pues ahora estamos en Carnaby Street, es una calle que bueno, se hizo bastante famosa sobre los años 60 porque los Beatles, los Rolling venían aquí a comprarse ropa y demás. Y bueno, como podéis ver, ahora está decorada de Navidad y bueno, la decoración que han puesto es un poco así con el mensaje de paz, amor, un poco hippie, los colores también. ¿Siguen comprando famosos por aquí o ya no? Pues sí, yo creo que sí, no he visto nunca personalmente ninguno, pero hace poco un conocido trabaja por aquí en una tienda y nos dijo que había ido Beyoncé a comprarse que es una chaqueta o algo así, dicen que sí. Pues ahora estamos en el estudio donde te he comentado que trabajaba. Vengo como un par de días a la semana o 3 y bueno, aquí viene el tipo de gente que viene, pues son chicos o chicas que quieren hacerse un book para ser modelo, actrices, actores y bueno, como ves tenemos distintos tipos de escenarios, distintos colores, les peinan, les maquillan y luego pues pasan al estudio. Tenemos este estudio aquí, otro en la planta de abajo. La sesión de fotos pues depende de cada uno, pero suele durar sobre 1 hora, 2 horas, depende. Arantxa, ¿cómo está yendo la sesión? Muy bien, estamos ya terminando y bueno, tenemos un modelo estupendo hoy, así que fenomenal. ¿Se está portando? Sí, muy bien. Pues nada, la pregunta obligada, ¿qué te depara el futuro más cercano y el más lejano Pues también? el más cercano es que me voy para Zaragoza prontito para pasarla unos días con mi familia y el más lejano pues seguir trabajando un montón, viajando a España para trabajar también y bueno, ya se verá. Pues ha sido un auténtico placer. Igualmente. Muchas gracias por todo. Cuando queráis, ya sabéis, aquí estamos. Y que acabe bien la sesión. Venga, gracias, hasta Hasta luego, luego. adiós.